Deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate porque te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Diga conmigo: en el camino. Ya hemos hablado de eso y yo voy a hacer un resumen de 2 minutos sobre esto. Primero comencé hablando de que la fe viene por el oír la palabra de Dios y hablé de lo importante que es para el creyente hoy en día oír a Dios, oír su palabra, porque es la palabra de Dios la que activa la fe, la que trae fe, porque a través del oír es que viene esa fe. Yo no puedo tener fe si yo no escucho algo. Yo no puedo creer en un Dios que yo no escucho. Tampoco puedo confiar en un Dios que no conozco. Entonces hay muchos cristianos hoy en día que dicen que son cristianos porque tú sabes que fulano ahora es creyente. Sí, porque va a la iglesia. Pues que está el diablo, va a la iglesia. No, porque la gente va a la iglesia y es cristiano. No, eso no tiene nada que ver. Una persona puede ir a una iglesia y no ser cristiano. Una persona, mire, yo pastoreé hay muchos años, yo hacía reuniones y en las reuniones nosotros iban brujos, satanistas, iba un capo una vez de la droga en la ciudad. Mucha gente se metía a escuchar o a burlarse o a hacer brujería dentro de la iglesia. Yo lidié con eso. Y eso a mí no, eso yo sé que eso es posible. Yo tenía una vez, yo, pastor, ¿usted sabe quién vino a la iglesia? ¿Quién? Usted sabe la señora, la que estaba ahí delante, esa es la bruja. Y yo, sí, la bruja, con razón. Y una vez así, atrás se sentó un brujo, pastor, tiene 3 semanas viniendo a escuchar. Bueno, déjelo ahí que escuche. Después se nos metió un señor todo raro, así grandotote, que infundía miedo. Usted se sentaba al lado de ese hombre y usted entraba en ganas de vomitar automáticamente. Así sería lo que cargaba. Y ellos me dijeron: pastor, ¿quiere que lo saquemos? Yo dije: no, déjalo ahí, que escuche la palabra. Déjalo ahí, que se reviente escuchando la palabra. Alguien lo mandó a dañarnos. Entonces, el hecho de que una gente vaya a la iglesia no significa que es creyente, que es cristiano porque va a la iglesia. No, aquí va a venir todo el mundo. Lo que va a determinar que usted sea cristiano es vivir como Cristo, reflejar el carácter de Cristo, dejar su pasado y demostrarle al mundo que usted cambió porque Cristo vive en su corazón. Entonces, sí es cristiano porque usted es un seguidor, porque sigue a Cristo. Y Bartimeo, cuando comienza la historia, estaba junto al camino, y yo hablé eso, que hay muchos creyentes junto al camino, es decir, aquel que está cerca pero no está en el camino. Dije que Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por lo tanto, el camino se llama Cristo, no hay otro camino. Pero Bartimeo estaba junto al camino. ¿Y qué les enseñé yo? Yo les enseñé que en la parábola del sembrador dice que hubo una semilla que cayó junto al camino. ¿Y qué le pasó a esa semilla? Dice la Biblia que vinieron unas aves del cielo y se la comieron. Luego Jesús le explica a los discípulos que qué significaba eso, porque ellos no entendían nada, ellos no se les había revelado. Entonces Jesús, ya en privado, les explica, les dice: bueno, las aves del cielo es el maligno. Entonces lo que quiere decir es que la semilla que cayó junto al camino es aquella que el diablo roba. ¿Por qué usted no se puede dar el lujo de ser un creyente sentado junto al camino? Porque ahí el diablo siempre te va a robar. O te roba el dinero, o te roba la paz, o te roba la salud, o te roba el matrimonio. Mire, yo le voy a decir una cosa: usted le puede haber casado el apóstol Pablo, pero el matrimonio hay que cuidarlo, el matrimonio hay que alimentarlo, el matrimonio hay que avivarlo, el matrimonio hay que orar por los matrimonios, hay que trabajar en nuestro matrimonio, porque a usted lo puede haber casado quien lo haya casado, pero luego es responsabilidad de la pareja que ese matrimonio se mantenga ferviente, poderoso y lleno del Espíritu Santo. ¿Entiende? Porque el diablo puede robar. Entonces dice que venían las aves del cielo y se robaban las semillas. A nadie le conviene quedarse junto al camino, porque cuando usted se queda junto al camino, porque la palabra no cayó en el lugar correcto, el diablo le roba el dinero. Y dije algo: hay gente que vive todo el año robado, dándole gracias a Dios por todos los procesos, porque esa palabra se puso ahora de moda. Yo estoy viviendo mi proceso. Ve, hermano, ¿está bien? ¿Cuántos años tiene? Yo tengo un año que todo el año me robaron, me chocaron, me angustiaron, se me enfermaron los hijos, me enfermé yo, hasta los gatos de la casa se enfermaron, pero yo estoy en el proceso y todo el tiempo viven robados. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás vino a matar, hurtar y destruir. El único que viene a tu vida a robarte es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero Cristo vino a darte vida y a darte vida abundante. Y aunque a veces vienen las pruebas y las luchas, cuando tú estás en el proceso de Dios, esa prueba que vino para quitarte termina sumándote. Porque todo lo de Dios suma, todo lo de Dios brilla y todo lo de Dios tiene un propósito. Si no cumple eso, no viene de Dios. Bótalo, no sirve, no es de Dios. Eso lo hablé, eso lo prediqué.
hablamos del rema de Dios y dijimos que escuchar a Dios, cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír, nosotros les explicamos a usted, yo le expliqué que oír tenía 3 significados de la palabra oír en el griego, que era escuchar, grite, escuchar, vamos a predicar lo que está a su lado para que no se duerma, diga, entender, ya de eso hablé la semana pasada, entender y obedecer. Y aquí entramos en el campo pesado, obedecer. Las 2 primeras son bellas. Escuchar, aló, gloria a Dios. A entender, soy un estudiante de la palabra de Dios. Me gradué en un instituto y estudio la Biblia. Y yo no estoy tirándole a los que estudian porque yo mismo estudio. Y estoy así de arrancar mi maestría en divinidad el año que viene, con el favor de Dios, en el seminario Wesley, y ojalá eso me va a tomar 5 años, ya cuando me gradúe voy a poder alquilar en las comunidades viejitos de los 55, no importa, pero eso es una cosa que yo quiero lograr, porque aunque yo me sé la palabra, a mí me gusta estudiar, pero eso tiene su tiempo. Pero el tema es que no se trata solo de saber. ¿Cuántos cursos de Biblia tengo? Tengo 10 cursos de Biblia, y tengo 7 niveles de discipulado, y me he leído 20 libros, todo eso está bien, pero es que falta un paso. Obedecer. Y ese es el que tragamos grueso, porque ese es el más difícil. Porque cualquiera escucha y hasta se llena de fe y dice, entendí el mensaje. ¿Viste el mensaje del pastor? Me la tiró completica. Eso es que el pastor me revisó la cuenta en Facebook. Hay gente que cree eso. Y de verdad, hermano, yo no tengo tiempo para revisarle la vida a ustedes, aunque a veces los veo por ahí en las historias. Ay, mira, el sinvergüenza dónde está. Digo yo, ay, Señor, sálvalo. Pero no importa, todos vamos al cielo, gloria a Dios. Yo no. Pero hay cosas que Dios le muestra a uno. Entonces gente dice, ay, el pastor me está tirando. No, yo no tengo tiempo para estarle tirando a usted, porque yo tengo bastantes problemas para estarme metiendo en problemas, llevándole a usted la contraria. Usted tiene que obedecer a Dios porque le nazca en su vida y porque usted busque al Señor. Yo le enseño, usted es el que decide seguir a Cristo. Pero necesitamos entrar en el tercer nivel. Diga conmigo, escuchar, entender y obedecer. Ahora, ¿dónde entra la obediencia aquí con este hombre, con el ciego? Vamos a la parábola, a la historia. En el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego. ¿Quién lo mandó a llamar? ¿Quién lo mandó a llamar? Estamos ante una orden. Jesús lo mandó a llamar. Eso es como cuando usted le dice a su hijo, vamos a poner, Andrés, ven acá. ¿Quién lo mandó a llamar? El papá. ¿Qué tiene que hacer él? Obedecer, venir. Y cuando no viene, ¿qué pasa? La segunda vez, Andrés. Yo le dije a Andrés en estos días riéndome, Andrés, usted nunca se llevó un papado de mí, nunca. Yo creo que Andrés, además bien Eliel sí se llevó uno que otro, pero Andrés no, bueno, porque él ha sido un buen hijo y espero que sí siga siendo. Pero el punto es que cuando hay un llamado, tiene que haber una respuesta. Entonces Jesús se paró y lo mandó a llamar. Y después que lo mandó a llamar, dice que Jesús lo mandó a llamar. Entonces la gente que primero le estorbaba, porque si somos nosotros de alcamonero, eso en Venezuela decimos alcamonero, yo no sé aquí cuál es la palabra técnica equivalente, de la gente primero decía, no, Jesús no te quiere ver. Después cuando Jesús lo mandó a llamar, ahí sí todos, tráiganlo, para ganar, ¿cómo se llama? Favor con el Señor. Usted ve que la multitud le estorbaba, pero cuando Jesús lo manda a llamar, entonces alguien fue y le dijo, ten confianza. Le dijo, levántate. Le dijo, te llama. Y entonces, ¿qué dice? Léalo porque eso es lo que quiero que vea. Arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Ahí tenemos la obediencia. Porque quien lo llamó fue Jesús. Alguien le dijo, levántate, ten ánimo. Y luego él hace algo. Dice, arrojó su capa, se levantó y llegó a Jesús. Es decir, consumó, empezamos estudiando que él oyó a Jesús. Luego entendió que era el hijo de David, pero todo no quedaba ahí. Hay gente que se queda entendiendo que Jesús es el Salvador. Y ahí después, luego Jesús te va a llamar y te va a pedir obediencia. Pero la obediencia no es barata. La obediencia tiene un costo. Y ahí es donde nos trabamos a veces, porque la obediencia tiene un valor, va a tener un costo. Y en este caso, cuando Jesús mandó a llamar a Bartimeo, él estaba junto al camino y la capa, a ver, yo me traje una capa, esto es así. La capa, necesito un voluntario de Bartimeo, por favor, que venga aquí conmigo.
rápido, no tanto, uno que no le importe lo que yo le voy a hacer, eso. Siéntese aquí, ahí, eso. Yo no sé exactamente si fue así, porque yo no estaba en los tiempos de Jesús, pero yo leí sobre esto bastantes opiniones de lo que era la capa. La capa la cargaba él aquí, ¿verdad? Algunos dicen que no era así, o algunos dicen que la capa era como un delantal que se ponía. Otros dicen que era como un chaleco grande y él estaba mendigando, metiendo la mano así, como que así estaba Bartimeo. Con los ojos no veía y estaba así y todo el mundo le pasaba. Pero cuando escuchó a Jesús, entonces ya ustedes saben lo que hizo. Se empezó a gritar, no se había levantado. Todos los gritos que él dijo, los dijo sentado, porque la persona le dice, levántate. ¿Cómo estaba? Sentado, con su capa. Esta capa en los tiempos de Jesús era para los ciegos, lo que decía que él era una persona necesitada, que era un ciego, y para el ciego era muy importante porque con ella se arropaba para no aguantar frío de noche. Y le servía para hacer su trabajo y para dormir. En este caso, pedir dinero. Esa capa tenía varios significados. Significaba la provisión y significaba la protección, pero para él como ciego. Cuando él oye de Jesús, comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a ver si te lo digo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y por otro lado la gente decía, cállate, no te va a atender, silencio, porque acuérdense que era un ciego y estaba marginado socialmente, pero en vez de callarse siguió gritando. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y estos gritos que representan el poder de la intercesión, los escuchó Jesús. Necesito un Jesucristo. A ver. Ven acá, Jesucristo con barba. Sí, Entonces Jesús se para, no, usted está de espalda porque el Señor estaba caminando. Jesús se para y dice, mándenlo a traer. Mándenlo a traer. Entonces, todos los discípulos o los que estaban ahí, ¿verdad? Dijeron, no te pares todavía, ten ánimo, Él te llama. Pero estaba sentado con su capa. Y me encanta porque dice, levántate, te llama. Él, entonces, arrojando su capa, bótala, se levantó y se acercó ante Jesús. Todavía seguía ciego. Sigue ciega. No había recibido el milagro. Mire, esto es poderoso porque arrojó la capa. La pregunta es, ¿cómo arrojas tú la capa si tú no sabes qué va a pasar aquí? Cuando Bartimeo arroja la capa es porque tenía la fe poderosa y la convicción que más nunca la volvería a usar, porque si no, no lo hubiese tirado al piso. Y cuando llegó aquí, por eso yo digo que él fue sano desde que arrojó, desde antes. No, aquí la vista era la que necesitaba, pero su visión fue de vuelta de parte de Dios cuando él tiró la capa y corrió ante Jesús, lo llevaron ante Jesús, se lo pusieron aquí y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? No, ya lo iba a sanar. ¿Qué quiere? ¿Qué quieres que te haga? Y me gusta Bartimeo, ya sin capa, ya sin su medio de provisión, ya sin el estigma de ser un rechazado social. Dejó su capa y cualquiera la pudo haber tomado. Ah, no, sí, porque ustedes creen que iba a venir alguien, excuse me, Bartimeo, se te cayó la capa. No, iba a pasar alguien, salí bien, me llevó una capa, porque eso era importante, pero eso importante para Bartimeo, eso que era su protección, eso que era su provisión, eso que decía soy un ciego, lo tuvo que tirar al piso y arriesgarse por fe a responder al llamado de Jesús, pararse frente a Jesús y decirle quiero ser sano. Quiero ser sano. Y cuando suelta esa palabra, Jesús va y le dice, hágase conforme a tu fe. Hágase conforme a tu fe. Y recobró la vista. Y dice que ahora usted se va caminando para allá. Y seguía a Jesús en el camino con ella. Y seguía a Jesús. Usted se fue atrás de él, en el camino. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Usted quiere ser obediente a Dios? Señores, esta capa representa varias cosas, pero yo voy a decir todas las que Dios ponga en mi mente ahora. Esta capa que muchos de nosotros cargamos
y que hay otros que hoy la tienen que tirar, representa tu vida pasada sin Cristo. No podemos entrar a un encuentro con Jesús si no soltamos la capa, si no renunciamos a nuestro ayer, si no renunciamos a nuestro pasado, si no renunciamos a nuestro viejo hombre, si no renunciamos a nuestros temores y complejos. Esa capa representa el pecado que estamos escondiendo. Esa capa representa aquellas cosas que tú sabes que te alejan de Dios, pero te encanta cargar la capa encima y por eso no has tenido un encuentro con Jesús. Pero cuando tú arrojas la capa y decides hasta aquí llegó, se acabó el pecado, se acabó en mi vida la oscuridad, se acabó en mi vida la dualidad, se acabó en mi vida la duda, y esa capa que a tierra, te vas a encontrar con Jesús y el milagro va a suceder y el poder de Dios se va a manifestar. Pero hay que soltar esa capa para decir que estoy en obediencia. Eso fue obediencia. Eso es el costo de la obediencia, porque esa capa tiene muchos nombres para ustedes. Y para mí, esta capa, recobrando mi vida, mirándola hacia atrás, puede tener nombres de personas, puede tener nombres de lugares, puede tener nombres de amigos, puede tener nombres de malos hábitos, puede tener cualquier nombre. Todo lo que en esta tarde te esté pesando, todo lo que en esta tarde te esté robando tu comunión con Dios, todo lo que te esté robando el potencial, todo lo que te está robando la paz, el gozo, todo lo que te está robando el dinero en tu vida, todo lo que te está robando la unción del Espíritu Santo, todo lo que te está haciendo una ciega o un ciego, es llamado a esta capa. Y el Señor dice: o confías en la capa, o confías en mi poder, o confías en tu pasado, o confías en el nuevo hombre, o confías en tu ayer, o confías en lo que yo estoy haciendo. Llegó la hora, hermano, de que obedezcas a Dios, que arrojes la capa y que veas la gloria de Dios, y el poder de Dios y la provisión de Dios. Apláudale fuerte al Señor Jesús. Necesitamos entender el mensaje y necesitamos entender que hay capas en nuestra vida que tenemos que tirar a tierra y soltarlas en el nombre de Jesús. Porque mientras que sigamos con eso encima, no vamos a poder dar gloria a Dios. Yo les contaba a mi hijo en semanas anteriores, hablando de otras cosas, que en este camino cristiano que yo he tenido que soltar capas que me han dolido, cosas que me gustaban, cosas que eran importantes para mí. Y yo recuerdo en el año 93, yo era un estudiante de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Y era un estudiante que venía del 1 al 20 con 19.8 de promedio. Y cuando yo me gradué, era el mejor estudiante de ese momento en el estado, y yo era una persona que iba con toda la intención a estudiar en una de las mejores universidades en aquel entonces en Venezuela. Quedé en un concurso, pasé el concurso y entré. Y el primer año yo decía que yo tenía un plan. El primer año yo soñaba con ser quien quería ser, pero quiere que le diga una cosa, me fue mal todo el primer año, y un hombre tan inteligente como yo, que sacaba buenas notas, no salía del 1 al 20, no salía de un 10. Si sacaba un 11, le daba la gloria a Dios. Mi mente se tapó, pero por otra parte lo que crecía era la presencia de Dios, la gloria de Dios. Dios me usaba donde predicaba, donde iba, yo evangelizaba, le predicaba a las personas, se sanaban los enfermos, fui líder estudiantil, fui presidente de jóvenes, y Dios me empezó a usar hasta que después de un año y medio yo llegué a la realidad. Dios me habló y me dijo: Jacobo, yo soy el que te estoy llamando. Y yo escuché la voz de Dios, y con el dolor de mi alma, ese es mi caso, con el dolor de mi alma yo tuve que obedecer a Dios, y Dios me dijo: tienes que salir de esta universidad porque este no es tu camino final, vas a empezar a servirme. Fui, tuve que renunciar, tuve que poner la salida. La señora me vio con unos ojos así de grandes y me dijo: joven, ¿usted está seguro de lo que está haciendo? Ponemos su retiro en espera, por favor, se lo podemos guardar. Entrar en la universidad, los venezolanos deben entender, los que saben, entrar en la Simón Bolívar no era que cualquier persona entraba. Y ella me dijo, y me dice: ¿usted está seguro, señor, de lo que está haciendo? Y yo estoy seguro. Ese día ese fue mi capa en ese momento. Esa misma noche fui al hogar de una familia, una gente que me cuidaba. Yo tenía 18 años apenas, que eran amigos de mi mamá. Y dijimos: vamos a orar. Como todas las noches que iba a donde Luisa, orábamos. Y ella era muy amiga de mi mamá. Eso era en Caracas. Yo vivía en el interior del país, yo vivía a 8 horas de Caracas. Y de allá de Caracas, de Trujillo, fui a Caracas a estudiar lo que le estoy contando. Y Luisa me dice: sí, Jacobo, vamos a orar. Ella era una mujer de esas de oración. Por eso es que Dios bendiga la oración.
y la toma el Espíritu Santo, porque yo creo en el poder del Espíritu Santo. A mí no me vienen con tonterías las iglesias modernas de hoy, puro, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la unción? Sale un demonio, ¡ay! No creen en nada, no creen en oración, no creen echar fuera el demonio, no oran por los enfermos. Si la Biblia dice que tenemos el poder del Espíritu Santo, es para cambiar las tinieblas en luz. Ella se puso a orar y la toma el Espíritu Santo y ella se pone a llorar. Y yo le digo, Luisa, ¿qué te mostró Dios? Y ella se pone a llorar, dime qué te mostró Dios. Y después de 2 horas de Luisa, dime qué fue lo que Dios te mostró. No puedo decírtelo, porque yo soy una madre. Por allá me dijo Jacobo, yo no sé. Yo sentí que Dios me dijo, dile a Jacobo que lo veo fuera de la universidad. Y yo le digo, Luisa, no te preocupes, yo esta tarde había metido mi renuncia. Hermano, de ahí agarré mi mochila las 2 semanas, me monté en un autobús y me fui otra vez a la casa de mis padres, y con la oposición de mi papá y mi mamá, porque mi mamá y mi papá no entendían lo que yo estaba haciendo. Y yo le decía, Señor, ¿y dónde voy a empezar yo el ministerio? ¿Y sabe qué me dijo Dios? En el garaje. Ustedes saben la historia del garaje. En el garaje donde está tu mamá y tu papá, ahí vas a empezar. Y ahí empecé hace 30 años. Y aquí estoy predicándole la palabra de Dios a ustedes. Porque yo dejé la capa. Esa fue mi historia. No le estoy diciendo a ustedes que den los estudios, que den las cosas. Esa fue mi historia. Pero me dolió, sí. Y cuando veo videos de la universidad, se me salen lágrimas, porque era un lugar, además ahí sí le serví a Dios bastante también. Pero lo dejé por el que Dios me llamó. Y lo dejé y fue la capa que solté. Me costó, sí, porque la mayoría de mis compañeros que estudiaban ahí, todos se graduaron. Y graduarse en Simón Bolívar en esa época era asegurar un futuro, un retiro y un buen salario. Y yo, ¿a dónde me fui? A servir al Señor en el garaje de la casa de mi papá, donde no nos daban ni un bolívar para predicar la palabra. Pero aquí estoy y no me ha faltado nada. Y me siento honrado de haber soltado la capa ese día. Porque no hay mayor cosa hermosa en la vida que servirle al Señor Jesús. No hay dinero que lo pague. ¿Cuál es tu capa? Y ni hablar de las novias que tuve, supuestas, y relaciones que no eran de Dios. Yo tenía una novia, bella, ojos verdes, catira, con este indio feo que era yo. Yo me sentía Mr. Venezuela. Soy Mr. Venezuela. Pero la relación no era buena. No porque ella era mala persona. No era para mí. Y un día con lágrimas en los ojos le tuve que decir, se acabó. No puedo seguir contigo. Y me dolió. Pero no me morí por eso. Pero eso no estaba en mi camino. Y esa fue otra capa. Y así como esa hay 2 historias más, pero no lo voy a contar porque le dicen a Karen y me dice, ajá, no me había contado esa. Señores, la obediencia tiene un precio. Y esa capa además, esta capa de Bartimeo, representaba peso. Porque la capa de Bartimeo no era una chaquetica de esas de dólar, de las de no, es que en un Tristoga ahí en Jujuy la compré $2, de esas que son transparentes, que uno le había así, no, eso era algo muy pesado y fuerte para protegerlo del frío y de la noche. Es decir, que era un peso que él siempre llevaba. Pastor, ¿cómo sé yo cuál es la capa? ¿Cuál es el peso que cargas? ¿Cuál es el peso que cargas? ¿Qué es lo que te está estorbando? A lo mejor tu matrimonio no termina de arreglarse, tus negocios no, o a lo mejor tu vida espiritual no termina de arreglarse, o tu corazón, hay un peso que hay que lanzarlo a un lado. Y hasta que tú no lo hagas, no va a cambiar nada. No importa que te eche aceite, que te eche agua, que ore por ti, que te hable en lenguas, o que yo diga, Señor, manda fuego, y es capaz que Dios sí manda fuego, no te cae encima, te cae al lado, no te toca. Porque tú tienes que obedecer a Dios para que Dios haga lo que viene. Todo paso de obediencia activa el poder de Dios. Pero Dios dice, da tú el primer paso, que yo hago lo demás. Cuando Moisés estaba junto al Mar Rojo, ¿qué voy a hacer ahora? Usa la vara. Cuando extendió la vara y la puso en el mar se abrió. Moisés tuvo que atreverse y el mar se abrió. Bartimeo tuvo que arriesgarse para encontrarse con Jesús. Todo encuentro con Jesús va a tener un sacrificio. Yo no les voy a predicar tonterías. Yo no me voy a volver nunca el predicador del Walmart cristiano. Aquí hay gracia barata para todo el mundo. No,
La gracia no significa que sea barata. La gracia fue carísima. Costó la sangre de Jesús. Porque hoy en día se predica un evangelio barato, de las ofertas. Pero cuando tú entiendes esto, tu vida va a cambiar. Míreme la pantalla. Si quieres obedecer, tienes que arrojar la capa. El gesto de Bartimeo del evangelio, deshaciéndose de su manto, voy a leerlo aquí porque no veo, revela entonces a la persona despierta, aquella que abre los ojos y se da cuenta de la vida infinitamente más plena de la que podía gozar al lado de Jesús, y se da cuenta de las migajas con las que han querido adormecer la conciencia. Me encanta eso. Eso lo copié y lo pegué, yo no lo escribí, yo sí soy claro, eso lo copié y lo pegué porque me gustó. Si Bartimeo no arroja la capa, sigue comiendo migajas y sigue siendo mendigo. ¿Sabes por qué hay áreas en nuestra vida de mendicidad? Porque seguimos junto al camino. Y pensamos que estamos bendecidos, pero no estamos bendecidos en Dios, estamos comiendo migajas. ¿Y sabes quiénes son los que comen de las migajas? Los perros. Porque los hijos se sientan a la mesa. Aunque hasta los perros, ¿se acuerdan la historia de la mujer que dijo, Señor, que sea de las migajas? Y la mujer recibió su sanidad. Pero nosotros somos hijos. Tú eres una hija. A ver, las mujeres que están aquí, les voy a decir una cosa. En el poder de Dios. Ustedes son unas mujeres que son hijas de Dios. Ustedes tienen que darse siempre a respetar y nunca permitir que ningún hombre las trate mal. Porque ustedes son princesas del reino de Dios. Y ustedes se merecen lo mejor de Dios y de la vida. Y a los hombres les voy a decir una cosa. Ustedes son somos príncipes del reino de Dios. Somos cabeza y somos sacerdote. Y tenemos que tener mentalidad de reino para ir por lo mejor por nuestra familia, por nuestros hogares, por nuestros hijos. Pero tratarlas a ellas como se merecen, como unas princesas. Porque todo amor bueno produce paz, respeto y compromiso. Obedecer, ¿qué significa? Aquí voy a leerle las láminas para terminar porque esto es lo que yo quería que usted viera hoy. Obedecer, antes del milagro se necesita obediencia. La obediencia requiere acciones claras, determinadas. La obediencia a Dios es una muestra de fe. No hay fe sin obediencia. Me encanta esto. Diga conmigo, no hay fe sin obediencia. La obediencia es la prueba de tu fe. Porque cuando hay obediencia, tu fe crece. Cuando hay obediencia, tu fe crece. Cuando hay obediencia, tu fe madura. Cuando hay obediencia, entonces tu fe logra conquistar lo que Dios tiene. Pero donde no hay obediencia, es imposible decir que se vive por fe. Y toda falta de fe es pecado, dice la Biblia. Por eso, el que vive en desobediencia vive en pecado. Cuando yo abrazo la desobediencia, vivo en pecado y nada me prospera, porque la fe requiere obediencia. El peor enemigo de la fe es la desobediencia. Siguiente lámina. Para obedecer necesitamos 3 cosas aquí. Le voy a dejar 3 consejos para obedecer que los extraje de ahí mismo. Primero, ¿qué dice la Biblia? Ahí está. Léalo. ¿Qué dijo? Eso habla de confianza. Diga, de confianza. Ya le voy a explicar por qué. Segundo, levántate, te llama. Diga conmigo, movimiento. Grite, movimiento. Vamos, a que está a su lado, hágale así, movimiento. Despégate de la silla, movimiento. Y luego le dijo, dice la Biblia, arrojando su capa. Eso es entrega. Yo titulé estas 3 cosas, 3 cosas para obedecer, 3 principios que necesito hacer para obedecer realmente a Dios. Vamos a mirar el primero. Cuando la Biblia dice que mandó a llamarle, tiene que ver confianza acerca de quién es Dios. Isaías 43, 1, 2, mire lo que dice. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. ¿Por qué yo coloqué, cuando dice mandó a llamarle? Porque es para poder obedecer a Dios, yo necesito confiar quién es Dios. Porque ¿quién mandó a llamar a Bartimeo? Jesús. Y él respondió porque era Jesús. Diga, era Jesús. Cuando usted conoce a Dios, aprende a confiar en Él. Por eso el diablo no quiere que tú ores, no quiere que tú leas la Biblia, no quiere que hagas devocional, no quiere que vengas a la iglesia, no quiere que escuches la palabra, porque cuando tú no desarrollas un conocimiento de quién es Dios, es imposible que tu fe crezca y que confíes en Él, porque nosotros confiamos en una persona que conocemos. Yo no confío en alguien que no conozco, pero en la medida que yo conozco al Señor, voy confiando más en Él. En la medida que yo lo conozco a Él, le voy entregando mi vida. En la medida que yo conozco más al Señor, no me da miedo lo que Él me diga, porque yo
sé que si Él es el que está llamando, se va a cumplir lo que dice Isaías. Yo te llamé por tu nombre, aunque andes por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, nada te va a hacer mal. Por eso cuando él escuchó la voz de Jesús, Bartimeo se movió, y cuando le dijeron, te está llamando, salió corriendo, soltó la capa, porque él sabía que quien lo estaba llamando era Jesús, el hijo de David. Por eso es que muchas veces la gente no responde, porque todavía no conoce a Jesús. Usted no puede confiar en lo que no conoce. Paso número 1, si yo quiero obedecer, necesito desarrollar un conocimiento de Dios todos los días. En la medida que lo conozca a Él, yo escucharé su voz claramente. Lo segundo que vemos ahí es que dice que lo mandó a llamar. Tercero, levántate, te llama. ¿Qué significa esto? Grite conmigo, movimiento. Entonces alguien dijo, mira, te está llamando. Son acciones claras y determinadas. La obediencia implica acciones claras, acciones determinadas. No hay obediencia si no hay acción. No nos caigamos más a mentiras. No hay obediencia si no hay acción. Deje de estar diciendo, sí, yo lo obedezco a Dios. No, mentira. ¿Qué has hecho por lo que has escuchado? Nada, estoy pensando. Usted no está obedeciendo. Cuando hay obediencia hay acción. Cuando hay obediencia uno se mueve. Mire lo que dice Hebreos 11:8. Léalo conmigo. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, diga salir, al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todo esto lo hizo Abraham, ¿por qué? Por la obediencia, y esa obediencia habló de su fe. Dice, por la obediencia, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿para qué? Para salir, diga salir. Ajá, ¿oyó? Ah, ok. Agarra a tu mujer, tus hijos, sí. Las cuentas bancarias, el oro y la plata, sí, porque Abraham sí tenía, ¿oyó? Ajá, todo tu campamento, y te vas. Ajá, ¿a dónde? Yo después te digo, ok. Se dice fácil. Ajá, sí. Después Abraham fue y le dijo a Sara, Sara, ¿qué, mi amor? Nos vamos. ¿Para dónde? No sé. ¿Y eso? Dígame. Decir eso a la esposa de uno. Nos vamos a mudar. ¿Para dónde? Dicen ella, ¿para dónde? ¿Cuánto va a pagar renta? ¿Qué vas a hacer allá? ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Te crees que yo no me sé esa película? Gracias a Dios yo he tenido una mujer que tiene mucha fe. A los hombres les voy a decir una cosa, no se casen con mujeres incrédulas, porque una mujer incrédula casada con un hombre de fe se vuelve un dolor de muela. Así de sencillo. Y lo contrario también es cierto. Porque cuando yo le dije a Karen, nos vamos para Estados Unidos, voy a comprar pasaje. Bueno, me dijo, vamos. Si eso es lo que Dios nos está diciendo, y aquí estamos. Pero yo me imagino a Abraham, que llegó Sara, me habló la voz, porque no fue que Abraham fue un culto. ¿De dónde culto? ¿De dónde iglesia? ¿De dónde Biblia? No había libro, no había nada. La voz, sí. ¿Qué te dijo? Que salgamos de todo. Escuchen, todo lo que tenemos, todos los vacas, todos los sirvientes. Agarra tu cosa, nos vamos. ¿A dónde? Entonces Sara dijo, ay, nos vamos de vacaciones. ¿A dónde nos vamos? ¿A Francia? ¿A Europa? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No sé. No hay peor respuesta para una mujer que el hombre diga, yo no sé, pero nos vamos. Pero la obediencia de Abraham era eso, moverse solo creyéndole a Dios. Por eso es que si no hay un movimiento, no hay fe en tu vida desarrollada. Tu obediencia tiene que acompañarse de un movimiento. Mi pregunta es, ¿qué hiciste esta semana para obedecer a Dios? Deja de pensarlo y hazlo. Porque si no hay un movimiento, no hay fe. La fe sin obra es muerta. Pero cada vez que hay un movimiento en mi vida, hay fe. Cada vez que hay un movimiento, hay fe. Y cada vez que hay fe, viene la manifestación del poder de Dios. ¿Sabe qué es lo que está esperando Dios para desatarte una lluvia de bendiciones y cambios en tu vida? Un paso de fe. Un paso de obediencia. Pregúntele a su vecino, ¿cuál paso tiene que dar esta semana? Dígale, ¿cuál paso te toca dar? Tercero, ya lo hablamos, arrojando su capa. Entrega toda obediencia tiene un costo. Lucas 5:10 dice,
Lucas 5:10 dice, de igual manera Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón, de Pedro. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas que de aquí en adelante estarás pescando. ¿Estarás pescando? Hombres. ¿Y qué pescaba Pedro? Peces. Y después le dice, y después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y no dice que dejaron algunas cosas, lo dejaron todo. A nosotros nos gusta es, sí, Señor, está bien, lo que tú digas, Señor, como tú digas, sí. Mira, Señor, esta es mi capa. Lo que pasa es que tú sabes que yo la compré dígame una tienda buena aquí que no sea Rose. En Cole. ¿Cómo es? PJ. Bueno, esa. Señor, yo la compré en Cole. Casi $70. Vamos a hacer una cosa, Señor, yo le arranco las mangas, porque vamos a suponer que y yo me quedo con las mangas de recuerdo y lo demás te lo llevas tú. ¿Quieres que te diga una cosa? Lo que Dios te está pidiendo es todo. No te está pidiendo una parte, te está pidiendo todo. Esto no es popular, y menos en este tiempo predicar eso. Para que ustedes no se sientan heridos y me demanden por maltrato psicológico. A mí no me interesa. La gran realidad es que a todos, a usted y a mí, Dios nos va a pedir cosas donde tenemos que hacerlo y punto, y todo. Dice que dejaron todo y le siguieron. Yo me imagino las preguntas por el camino, ¿de qué vamos a vivir? Decía Pedro, el otro, no sé, el maestro nos llamó, ¿y con qué vamos a comer? No. Pero por el camino Dios respondió eso. Y había gente que le servía a ellos con los bienes, sépanlo, ¿no? Para desmitificar la idea tan santurrona en las redes sociales. Jesús no necesita el dinero. En la iglesia no se habla de dinero. Hipócritas, hablan de que la iglesia no necesita el dinero, pero les encanta usar los bienes de la iglesia o la plata de la gente en otras cosas. Y a veces dicen que es para cosas de la iglesia y se la quedan ellos. La gente que anda criticando el dar porque son los tacaños más tacaños de la humanidad. Porque el que da y es generoso no ataca la ofrenda, no ataca el diezmo, porque para él es una bendición. Yo doy, Dios me bendice, yo no tengo problema con eso. Pero la gente que anda con eso es porque está enferma de aquí. La Biblia dice que había muchas mujeres ricas que le servían a ellos con los bienes, porque la familia de Pedro y todos ellos, ¿de qué vivían? Pues había gente que aportaba para que ellos no se pararan y hicieran el trabajo. No, porque Jesús pasó en ayuno todos los 33 años y medio. No, tenían que comer, tenían que vestirse, tenían que todo eso. Pero cuando Jesús los llamó, no estaba todo eso. Vino después. Y después dice, Hebreos 11:17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Ay, esto es peor. El viejo Abraham ya con 100 años y Sara con 80, todo arrugado, impotente ya, con todo un viejo ahí que mire, no digo nada. Un viejo ahí. ¿Cómo hace un hijo, un viejo de 100 años? Ni con el Viagra del cielo, no había Viagra en la farmacia, perdón, nada. Y la viejita ya, la viejita arrugada, dice la Biblia que se le ha habido la costumbre de la mujer, ustedes me entienden. Ya había tenido la menopausia, la posmenopausia número 3, todo, 80 años. Y Abraham le decía, Dios dijo, y la viejita de un día pues está riendo, le cayó un Viagra celestial, ¡puf! Y fue ese hombre para esa cosa y la embarazó y vino Isaac, gloria a Dios. Un milagro. Entonces después que tiene su hijo, Dios le dice, se lo sacrificas a mí. Entonces Abraham agarró al muchacho, agarró el burrito, 2 criados y dijo, vamos al monte a sacrificarlo, en el corazón de él. Pero no le dijo Isaac. Y si usted lee Hebreos con detenimiento, dice que Abraham en su corazón sabía que aún de los muertos Dios lo podía resucitar. Aunque obvio que no tuvo que matar a su hijo, pero a Isaac lo llegó a poner hasta en el altar. ¿Sabe por qué? Porque sí murió en el corazón. Porque él decía, así yo tenga que atravesar a mi hijo con un cuchillo, yo sé que Dios lo va a resucitar. Y cuando ya Abraham dijo, un momentico, se lo tomó en serio. Dijeron los ángeles, no, Abraham, ya va. No, el hombre va en serio. No es necesario. Y apareció un corderito enrollado en los arbustos y lo pusieron a sacrificado. Y ese cordero representa a nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros y pagó el precio de nuestro pecado. Es la provisión completa para nuestras vidas. Siguiente, entonces hermanos, toda obediencia ha tenido un costo, el costo de la incertidumbre, el costo de lo que uno trabaja, el costo de lo que más amo, porque algunos de nosotros tenemos Isaac que tenemos que poner en el altar.
Aquí te voy a lanzar una pregunta incómoda, de la que a mí me gusta. Después se desquitan conmigo en el tanque de agua, no importa. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es mi Isaac? A veces tenemos que agarrar y ponerlo en el altar, de que sea Dios el que haga su voluntad, para que venga resurrección. Puede ser un pensamiento, una novia, un novio, una relación, un negocio, no sé. Hay cosas que tenemos que poner en el altar si queremos obedecer. A veces, ¿sabe cuál es? Para mí, yo tengo 9 años ya en este país y que no es una gran cosa porque ustedes ya tienen una vida. Pero yo creo que una de las más grandes ofrendas que nosotros tenemos que aprender a darle a Dios en este país se llama tiempo. En mi país esa no era la ofrenda. Ahí había el lunes, el miércoles, el viernes, y en Cuba también, de lunes a domingo había algo en la iglesia y había tiempo. Aquí no hay tiempo. Señores, o creemos en el Dios que resucita a los muertos, o nos morimos en el pozo de la falta de fe, de la improductividad, o nos quedamos junto al camino. O esa es su decisión. Pásame lo que queda, Jessica, para terminar. Póngase de pie, por favor. Si quieres obedecer, tienes que arrojar la capa. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Amén. Cuando Bartimeo es requerido por Jesús, lo primero que hizo fue arrojar su capa. La capa es algo que los mendigos en ese tiempo tenían y representaba protección y refugio. ¿Cuál es la capa que tiene que soltar hoy? Yo dejo esa pregunta para todos nosotros, para ustedes y para mí. Yo tengo cosas que soltar, ¿saben? Ustedes no se imaginan. Para poder seguir aquí. Yo tuve que soltar. Lo he vivido estos días recordando cuando me vine. Ustedes saben cuál es la última imagen que yo tengo cuando me vine. Cuando salí de mi apartamento, ¿sabe cuál es la última imagen? La mamá de Karen y mi mamá. Adiós. Llorando las dos. Porque Gladys estaba ahí y mi mamá. Dios lo bendiga, hijo, Dios lo bendiga. Yo soy un ser humano, yo extraño a mi mamá. Y a los hijos les voy a decir una cosa hoy. Valoren a su papá que lo tienen ahí, a su mamá. Porque cuando viene una etapa como la nuestra, que yo tengo 9 años, yo la única imagen que tengo es ellos despidiéndonos. Y la he tenido así viva en estos días, ¿sabe? Y yo tuve que soltar eso, soltar todo eso para poder obedecer la voz de Dios. Pero cuando miro hacia atrás, yo digo, Dios tenía un plan hermoso, me ha bendecido, los tengo a ustedes. Creo que he llegado a otra gente aquí y a lo mejor llegaré a más gente aquí a través de ustedes. Y lo hermoso es que mis padres entienden eso. Ellos son unos guerreros. Ellos no son de esos papás que, vente, ¿cuándo vienes? No, mi papá y mi mamá, ellos son mi hijo, dele. Vaya, ellos son así. Pero, ¿qué te ha pedido Dios? Quiero que cierre sus ojos por 5 minutos mientras que se toca esa melodía. Y para llevarnos una aplicación de este mensaje, piense cuál es la capa que tienes que soltar hoy. ¿Qué cosas te ha pedido Dios que renuncies? ¿Qué cosas sigues sosteniendo que te hacen quedar junto al camino? Tal vez comiendo migajas cuando hay algo mejor para ti. Andrés cantaba ahora esa canción que dice, ya no soy esclavo del temor. Y yo nunca me pongo de acuerdo con Andrés lo que él va a cantar, salvo a veces que yo le digo, cante tal cosa. Pero esa canción dice, ya no soy esclavo del temor. Yo creo que lo que a veces no nos deja soltar la capa es el miedo. Y yo puedo entender a Bartimeo que no lo hubiese hecho, porque él tendría temor de soltarla. Y yo creo que a veces no es que no amamos a Dios, Él sabe, pero tenemos miedo. Pues yo quiero decirte hoy que Dios quiere que creas en Él sin miedo y no seas esclavo del temor, porque tú eres un hijo de Dios, tú no eres una hija o un hijo de la esclavitud del temor. Tienes que dejar el temor, dice el Señor, porque yo creo que eso es lo que hace que a veces sigamos con la capa en el hombro. Señor, te doy gracias por esta tarde. Gracias porque todos tenemos capas que soltar.
La más importante la soltamos para venir a ti y ser tus hijos, pero hay otras cosas que tenemos que cambiar. Pero a veces el temor nos invade y no nos atrevemos a dar el paso que viene. Yo hoy quiero poner junto a ellos todos mis miedos, todos mis temores en la cruz del Calvario para darte el sí a ti y encontrarme contigo, Señor. Ponga la mano en su corazón y dígale: Señor, tú sabes cuál es la capa. Hoy quiero soltarla porque quiero obedecer. Quiero obedecer. Te entrego mi miedo. Sí, Señor, reconozcámoslo. Sí, Señor, tengo miedo, tengo terror, pánico de soltar esa capa. Tengo miedo, Señor. Pero gracias, Señor, porque tu palabra dice: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Tu palabra dice: no temas y desmayes. Yo soy tu Dios que te llamo. Yo soy tu Dios que te llamo. Espíritu Santo, toca a cada persona que está en esta sala. Toca a las personas por internet y a aquellos que puedan ver esta prédica. No queremos vivir esclavos ni con el miedo del futuro ni del mañana, sino creer en ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice: Jehová es mi roca y mi salvación. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Y aunque un ejército acampe en contra de mí, tú me guardarás y me protegerás. Señor, ayúdanos a atrevernos esta semana a dar pasos de obediencia. Ahí donde usted está en privado, si hay algún paso de obediencia que usted tiene que dar esta semana, ahí donde está paradito, dé un paso hacia adelante, así sea corto, por fe. Es algo simbólico entre usted y Dios. Dé un paso hacia el frente, ahí donde está, y diga: Señor, hoy quiero dar un paso de obediencia y esta semana dame la fe para hacerlo. Espíritu Santo, bautiza con tu poder a toda la iglesia. Bautiza con tu poder al que no ha sido bautizado, reciba el bautismo del Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús. Y a toda la gente que nos ve, Señor. Y gracias, Señor, porque hoy podemos levantar nuestras manos como hijos libres en Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.